Hace casi 50 años, cientos de personas vivirían un auténtico infierno que se desató por sorpresa durante la tarde, mientras familias, amigos y niños disfrutaban del sol y la naturaleza sin saber que un destino trágico los esperaba. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién fue? Para entrar en contexto tenemos que situarnos en España, específicamente en Tarragona, una ciudad perteneciente a la región de Cataluña, donde miles de turistas vacacionan todo el año, pero en verano, en las épocas de calor extremo, este destino se convierte en uno de los más elegidos. Al menos esto era así en 1978, año en el que sucedió lo que voy a contarte. En esta ciudad existía y aún existe el camping Los Alfaques. Un lugar que era elegido por las personas para vacacionar a valores razonables, disfrutando de las costas del mar Mediterráneo durante muchos días en familia y disfrutando de la naturaleza. Antonio Bonín estaba pasando una estadía con su mujer y sus 3 hijos, Tony, Alex y Raúl. Sin embargo, Antonio no estaba de vacaciones, por lo tanto todos los días iba a trabajar y en vez de retornar a su casa como siempre, regresaba al camping a disfrutar lo que quedaba de la tarde y la noche. Te pido que recuerdes este nombre porque más adelante te quiero contar algo. Aquel 11 de julio de 1978 comenzó con un día espléndido. El camping estaba casi completo con más de 800 personas vacacionando en carpas, en casas rodantes o bien simplemente pasando el día desde la mañana temprano. Exactamente a las 2:30 de la tarde, muchas personas estaban durmiendo la siesta, algunos disfrutando el agua, principalmente los chicos, otros quizás comiendo o jugando en el reparo de la sombra bajo los árboles. Faltaban solo minutos para que ese día cambie para siempre y la muerte se haga presente de una manera atroz. A las 14:36 se la considera la hora maldita, porque todo el camping quedó envuelto en fuego, en una explosión que terminó con la vida de muchísimas personas. Pero antes de contarte en detalle lo que pasó, tenemos que nombrar a un hombre quien fue partícipe de este trágico evento y donde se dieron una serie de errores que determinaron lo que estaría por pasar y al final te vas a enterar por qué. A las 12:15 del mediodía, Francisco Ibernón, conductor de camiones desde hacía muchos años, estaba cargando el tanque cisterna del vehículo con 23,5 toneladas de propileno, un gas en estado líquido que en esos tiempos era utilizado con muchos fines, pero en este caso era con un destino meramente industrial. Aproximadamente a la 1:10 toma la ruta N340. Aquí también hay un detalle que voy a remarcarte después. Continuó su trayecto por esta ruta de forma normal hasta que en un momento el tanque, directamente y sin aviso previo, explota. Esta explosión descomunal fue justo frente al camping Los Alfaques. Eran precisamente las 14:36 de la tarde. El reloj del camionero quedó trabado justamente a la hora de la tragedia. El estallido fue tan intenso que arrasó a una velocidad increíble con una gran porción del camping. Pero no solo eso, el calor, el fuego y la onda expansiva detonó todas las garrafas que encontró a su paso. Cada una de las tiendas de campaña y las casas rodantes contaban con una que explotó en ese preciso momento. Algunos testigos que sobrevivieron mencionaron que luego de la primera explosión y la más fuerte, comenzaron a sentirse muchísimas más una tras otra, convirtiendo al camping en una zona de guerra. Algunos intentaron correr, incluso con fuego en sus cuerpos, metiéndose al mar, pero el agua se convirtió en una trampa, ya que el calor fue tan intenso que comenzó a hervir, matando a todos los que estaban adentro. Las personas que se encontraban descansando, comiendo o jugando fueron carbonizadas sin tiempo a escapar, porque el aire se calentó llegando a más de 1500 grados centígrados. Existen fotos en internet que muestran todo esto y ahí uno se da cuenta y toma conciencia de lo terrible que fue ese día. En el momento de la explosión murieron carbonizadas en segundos solamente 158 personas, pero 57 fallecieron en las horas posteriores debido a las gravísimas quemaduras. Es decir que los muertos en total fueron 215 personas. Muchos de ellos eran españoles, pero también había alemanes, holandeses y belgas. Y también destacamos que más de 70 personas quedaron gravemente heridas, pero
sobrevivieron. Antonio Bonín, aquel padre que se iba a trabajar todos los días, relató en una entrevista que al llegar encontró todo envuelto en llamas. Intentó de forma desesperada ingresar al camping para socorrer a sus hijos, pero era imposible. Había fuego por todos lados y el calor era impresionante. Lamentablemente toda su familia murió aquel día. Y lo único que pude hacer es localizarlos porque debido a la situación que estaban absolutamente todos, pues era muy difícil después reconocer. Estaban absolutamente quemados. Y habían pasado pues pocos, pero la temperatura parece ser que fue muy elevada. Debido al tipo de combustible que llevaba el camión, fue una temperatura extremadamente elevada. ¿Usted reconoce a sus hijos? Estaban quemados, pero aún así los reconoce por la ropa. No, la ropa no existía. Lo reconocí, vamos a decir, más o menos. No fue fácil. Por el sitio y por más o menos. Parece imposible, no fue fácil reconocerlos. Si los hubiera visto, de hecho a mi otro hijo no fui al Tony, al mediano, no fui capaz de reconocerlo hasta después por el análisis de los dientes que hicieron. Aquel día se dieron, como lo dije al comienzo, una serie de irregularidades que demarcaron el camino hacia la tragedia. Por ejemplo, el tanque del camión tenía una capacidad de carga de 19.4 toneladas, pero le habían cargado 23 toneladas y media. Otra cuestión fue que no contaba con una válvula de alivio de presión, algo que claramente hubiese evitado sin dudas esta tragedia. Y otro detalle es que el camionero tendría que haber tomado la carretera AP7, pero para no abonar el peaje correspondiente fue por la N340 a pesar de ser un poco más largo. De todas formas, nunca se supo la causa puntual de la explosión, aunque la ausencia de válvula de alivio de presión es sin dudas lo más acertado. Aquella tarde los hospitales recibieron autos que venían cargados con personas totalmente quemadas, algunas ya muertas y otras en un estado crítico. Los médicos no daban abasto y fue así que personas particulares se unieron para atender y ayudarlos a cumplir su misión. Los testigos recuerdan por supuesto la explosión que se escuchó a kilómetros, el calor que impedía acercarse, la destrucción total, los cadáveres carbonizados por todos lados y algo que muchos mencionan: el olor a carne quemada quedó durante semanas en todo el lugar. Hoy en día este camping, que abrió sus puertas en los años 50, está vigente. Muchas personas continúan yendo, aunque su nombre luego de la tragedia cambió. Hoy se llama Camping Alfax. Este cambio lo hicieron ya que muchos periodistas y personas en las redes intentaron implantar que el camping estaba maldito, lo cual no tiene sentido ya que todos los hechos demuestran que la tragedia fue producto de una cadena de irregularidades y pura negligencia. En esta imagen se puede ver la magnitud de la explosión, donde también fue destruida una discoteca y 4 casas de la zona. Laura, una sobreviviente, estuvo ese día en el camping y tenía 9 años. Recuerda escuchar la explosión y ver en el aire una especie de bote volador invertido. Se asombró porque no terminaba de saber qué era eso. Luego se entendió que había visto parte del tanque que había explotado y por la deflagración se había elevado cientos de metros hacia arriba. Muchos otros pedazos obviamente salieron disparados en cualquier dirección. Y sí recuerdo de haber visto un objeto volar que parecía un bote al revés. Lo que recuerdo es decírselo a mi madre: oye mamá, mira que hay un bote volando. Claro, mi madre me dijo: un bote, esto no puede ser. Nos quedamos todos mirando al cielo a ver qué era, hasta que cayó. Y cuando cayó, pues, bueno, sé que hubo una explosión muy fuerte y a partir de ahí muchísimas explosiones. Como muchas veces pasa debido a esta tragedia, a este accidente, los controles en este tipo de cargas se pusieron más estrictos de alguna forma para impedir que se repita algo igual, ya que esta explosión fue la mayor tragedia que tuvo España. Dentro del camping, en una de las paredes de los departamentos que pueden alquilarse, se puede ver un monumento, un recordatorio a las 215 víctimas de aquel 11 de julio de 1978. Para terminar con esta historia es necesario mencionar que la actividad paranormal está presente desde los días posteriores a la tragedia. Dicen que se oyen gritos o llantos de personas donde no hay nadie, una nena que suele verse deambular en los pasillos de uno de los departamentos y también por el jardín, pero así como así desaparece.
Hay testigos que relataron encontrarse durante la madrugada con la aparición de decenas de personas paradas a los costados de la ruta, en pleno invierno y vestidos en ropa de playa, con una característica clave: todos sin rostro y en un segundo desaparecen en la oscuridad. De hecho, se los conoce en algunos lugares como los niños cubo, porque justamente muchos de estos chicos están con sus cubos de arena listos para jugar. Y iba por una recta, además era una noche sin luz, sin nada de luz, que no se veía nada, no había ningún coche ni por delante ni por detrás, y puse las luces largas, y en el momento que las puse aparecieron a la izquierda, a 1,5 metros del coche, unas 7 u 8 personas, pero todas separadas entre 1,5 metros y 2 metros cada una, y unas mirando hacia la carretera y otras mirando hacia atrás. Y entonces tú circulabas y te encuentras un grupo de personas, sí, pero que para que se hagan una idea los oyentes, unos miraban hacia el campo, digamos, y otros en otra línea hacia el asfalto. Hacia el asfalto, pero estaban muy cerca del coche, a 1,5 metros así, o sea, que estaban invadiendo el carril contrario, que no estaban parados en... Pero además, a mí lo que me sorprendió fue que estaban muy quietos, o sea, paralizados, no se movían nada, y mi cara se fue hacia el último. La última persona fue la que más me fijé yo en ella, que me dejó muy helado porque es que no tenía rostro, no tenía cara. Y los vi, vamos, sobre todo al último me fijé bien que iba con un sombrero como para el sol, un gorro así para el sol, iba con pantalones cortos y llevaba un cubo en la mano, que fue lo que más me sorprendió. En cuanto a la causa judicial, las empresas Empetrol y Cisternas Reunidas fueron intervenidas. Y en la investigación lograron también saber que durante ese tiempo, más de 32 camiones cisternas habían salido con sobrecarga de líquidos y gases. Y obviamente que ninguno tenía válvula aliviadora de presión, lo cual fue un verdadero milagro que no se produzca más de una tragedia. Estas empresas fueron acusadas por negligencia y parte de sus directivos sentenciadas a solo 2 años de prisión, pero también a compensar económicamente a todas las familias de las víctimas de esta tragedia con más de 13 millones de euros, algo que seguramente fue ínfimo para la gravedad de lo que pasó en el camping Los Alfaques. Es tremendamente doloroso. El poder ver las primeras secuencias, las primeras escenas, eran terriblemente dramáticas. Eran familias enteras completamente carbonizadas. A gente que le cogió desayunando, a gente que les cogió jugando a las cartas. Y estaban en las mismas sillas, en las mismas posturas, pero completamente carbonizados. Muchas gracias por llegar al final. Me gustaría saber qué te pareció este caso y si lo conocías. Nos vemos el próximo domingo y ahora sí, te deseo una muy buena noche.